Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro evento de hoy, el cual ha sido convocado. Agradecemos mucho su participación, agradecemos haber respondido a nuestra convocatoria. Tenemos tres distinguidos profesionales del área de la ingeniería que abordan el tema de la inteligencia artificial. Queremos con esto marcar un punto de inicio a un conjunto, una línea de trabajo en esta área de las tecnologías emergentes dentro del sector agrícola para apoyar todo lo que es la productividad y la competitividad dentro del desenvolvimiento de nuestra agricultura y como parte del proceso de, de recuperación de las funcionalidades y de los resultados y del aporte de la economía, a la economía del sector agrícola. Tenemos un distinguido panel, como ya les comenté. Bueno, y vamos a dar entonces comienzo a las exposiciones. Nuestro primer expositor es el profesor Jonas Montilva. Él es ingeniero de sistemas con formación avanzada en el área de la computación. Es máster en los Estados Unidos y PhD en el Reino Unido. Es especialista en el desarrollo de plataformas de sistemas de información geográfica y teledetección, con especialización en España. Profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, conferencista internacional. Tiene una abundante producción intelectual de más de 100 publicaciones, 5 libros, 9 capítulos, y actualmente tiene al público ofrecido un libro sobre ingeniería de software. Es investigador en materia de arquitecturas empresariales, BPM, inteligencia artificial generativa, transformación digital y ingeniería del software. Bueno, sin otro más elemento que agregar a ese perfil profesional tan sólido, le damos el derecho de palabra. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Miguel Padrón. Quiero, antes de dar inicio a mi presentación, agradecer a la Comisión de Agricultura que preside el doctor Eduardo Burós por la gentil invitación a participar en este evento. Agradezco también el apoyo que me han dado Miguel y la profesora Rita Ávila, así que muchas gracias por apoyarme en esta presentación. Voy a compartir entonces buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, por su presencia. Yo me voy a referir en esta oportunidad al papel importante que tiene la ciencia de datos en la aplicación de la inteligencia artificial, concretamente en las áreas de ambientales y agrícolas. He dividido la presentación en los siguientes puntos. Primero, una brevísima introducción a la inteligencia artificial, luego la ciencia de los datos, para explicar brevemente una aplicación de inteligencia artificial y ciencia de datos en el área, particularmente en el área de la agricultura, y daremos unas conclusiones finales. Bien, la inteligencia artificial tiene muchísimas definiciones. Quizá la definición clásica es la que dio John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, que sigue siendo vigente. Él dice que la inteligencia artificial es una ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, es decir, máquinas que tengan la capacidad de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, la comprensión del lenguaje natural y el razonamiento. Esa sigue siendo la definición clásica de lo que es la inteligencia artificial y probablemente una de las mejores definiciones que existe. Ahora bien, la inteligencia artificial es básicamente la conjugación de dos grandes términos, el término inteligencia y el término artificial. Por artificial nos referimos a algo que no es natural. Entonces la inteligencia artificial es una inteligencia no natural, es decir, creada por el hombre. Y como algo que es no natural, pues no tiene por qué parecerse a la humana. De hecho, no es necesariamente antropomórfica. Ya vemos que hay infinidad de productos de inteligencia artificial que no emulan al ser humano, sino que están emulando, por ejemplo, a distintos animales. No tiene por qué tomar entonces formas humanas. Incluso la forma más conocida, más popular es la forma abstracta, es decir, el software, es algo que no visualizamos, que no podemos palpar, pues que es intangible. Entonces no tiene por qué parecerse a la humana y tampoco tiene por qué igualarla. Y esa es la razón por la cual hoy en día la inteligencia artificial en muchas de sus capacidades ha superado al ser humano. En resumen, la inteligencia artificial es una disciplina tecnológica, es básicamente una tecnociencia que crea sistemas inteligentes que emulan capacidades cognitivas y físicas que son propias del ser humano.
Pero, y aquí está la distinción importante, la inteligencia artificial lo hace a su manera, es decir, de manera computacional, utilizando modelos matemáticos para poder emular la inteligencia humana. Entonces, esta distinción es muy, muy importante. La inteligencia humana es biológica y la inteligencia artificial es computacional. Ahora bien, la inteligencia artificial emula, por supuesto, las capacidades humanas, pero, como repito, lo hace de manera matemática, es decir, usando modelos matemáticos. ¿Qué capacidades tiene la inteligencia artificial? Que no puede, al emular la inteligencia humana, pues tiene capacidades cognitivas y que son propias de nosotros, los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento, el procesamiento del lenguaje natural, la percepción, la creatividad, la adaptabilidad, la resolución de problemas, búsqueda y análisis de datos, generación de información y conocimiento y toma de decisiones. Yo he resaltado en color azul a las que me voy a referir en esta presentación, sobre todo resolución de problemas, la búsqueda y análisis de datos, generación de información y conocimiento y toma de decisiones que son muy propias de la ciencia de datos. Pero la inteligencia artificial hoy en día también tiene capacidades físicas, que lo vemos en los robots, lo vemos en los drones, en los vehículos autónomos, capacidades para movilizarse, para moverse, es decir, que tienen capacidades físicas de movilidad. Tienen también autonomía, son capaces de actuar de manera autónoma, es decir, ellos pueden tomar sus propias decisiones durante su movilidad. Y también tienen una característica muy importante y es que son adaptables, se adaptan al entorno, al ambiente. Bien, ahí, y aquí viene un punto importante, es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy en día la mayoría de la gente piensa en la inteligencia artificial generativa, que es simple y llanamente una de las ramas de la inteligencia artificial. Por cierto, no es la rama más amplia, más extensa. Existen muchas ramas más porque, bueno, desde su creación, desde sus inicios en 1950, cuando surge el computador, porque la inteligencia artificial nace junto con el computador, pues bueno, se desarrollaron distintas ramas como la representación de conocimiento y la ontología. De allí surgieron las primeras aplicaciones como los sistemas expertos, las ontologías de dominio, los sistemas de recomendación. Luego se desarrolló una teoría muy extensa de planificación y toma de decisiones que dio paso a la robótica. Es decir, bueno, la base fundamental de la robótica pues consiste en la planificación y la toma de decisiones por el aspecto que tiene los robots de poder moverse, de poder actuar autónomamente y de adaptarse al ambiente. Entonces, el área de la robótica es considerada una de las disciplinas más extensas que tiene la inteligencia artificial. Ahí están los robots, tanto los robots industriales como los robots humanoides, están los controladores inteligentes que se usan en la industria, exploradores autónomos, vehículos autónomos y los drones. Y también hay un área muy importante que es la visión por computadora, en la que está el reconocimiento de objetos, el reconocimiento facial, que es muy común en los teléfonos inteligentes de hoy en día, y la interpretación de imágenes, como el caso de las imágenes satelitales o las imágenes médicas. Otra área, otra disciplina de la inteligencia artificial es la computación evolutiva, con sus algoritmos genéticos y el reconocimiento de patrones, y una que se está desarrollando a un ritmo muy rápido es la inteligencia artificial afectiva, donde está el análisis de emociones, los asistentes virtuales afectivos y los juegos afectivos. Y que desembocamos en la más reciente, en la más conocida actualmente, que es la inteligencia artificial generativa. Pero esa inteligencia artificial generativa se sustenta en tres ramas que también no son nuevas, es decir, que emergieron a finales del siglo pasado. Es el procesamiento del lenguaje natural, donde sus aplicaciones más importantes está la traducción automatizada, en los chatbots como ChatGPT y todos los que conocemos hoy en día. Está el procesamiento de audio, habla y voz, con el reconocimiento de voz, los asistentes virtuales y los traductores verbales. Y finalmente está el más importante de todos, que es el aprendizaje automático, donde está el reconocimiento de patrones, el aprendizaje de máquina, las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Pues bien, estas disciplinas que se desarrollaron por separado, procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de voz y aprendizaje automático, hoy se integraron en lo que conocemos como inteligencia artificial generativa y de la cual se deriva gran parte de todos estos sistemas que estamos utilizando hoy en día como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Pero eso es a grandes rasgos lo que es la inteligencia artificial. Veamos ahora qué es la ciencia de datos. Sí. La ciencia de datos es el estudio de los datos, es decir, es una ciencia que se encarga de estudiar el dato como un fenómeno, con la finalidad de extraer información, es decir, conocimiento, que puede ser aplicado en el campo organizacional,
Y ahí combina pues la matemática, la estadística, la inteligencia artificial, la ingeniería y la computación para analizar grandes volúmenes de datos, es decir, Big Data, y responder a preguntas básicas, las preguntas analíticas, que son las siguientes: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Y qué se puede hacer para resolver problemas? Entonces, ese a grandes rasgos es la ciencia de los datos. Como pueden ver, es una disciplina separada de la inteligencia artificial, pero estrechamente vinculada con ella, a un punto tal de que no existe ciencia de los datos sin inteligencia artificial. Inteligencia artificial puede existir sin ciencia de los datos, pero para poder aplicarla en los casos particulares que nos atañen en esta conferencia, como es el caso agrícola y ambiental, necesitamos obligatoriamente el uso de la ciencia de los datos. Es decir, para poder aplicar inteligencia artificial acá y poder resolver problemas propios de estos dominios, necesitamos la ciencia de datos. Veamos entonces qué es, con un poquito más de detalle. Es, en primer lugar, un campo interdisciplinario. Yo diría que más que interdisciplinario es transdisciplinario, que integra distintas disciplinas para transformar datos en información, información en conocimiento, conocimiento en decisiones y decisiones en acciones. No existe una única definición, ¿no? Es como todas las disciplinas nuevas, pues hay diversas definiciones. Uno la ven como ciencia, los científicos dicen eso no es una ciencia, nosotros los ingenieros decimos es una ingeniería. Pero bien, lo importante en todo esto es que hoy en día se está usando y está creciendo muy rápidamente como una disciplina. Y una disciplina que integra a otras disciplinas, es decir, se fundamenta, se sustenta particularmente en la estadística, en la computación, en la inteligencia artificial, en la comunicación y visualización para poder ver los resultados, en la gestión de proyectos para poder organizar los proyectos de resolución de problemas, y un aspecto muy importante, el conocimiento del dominio. La ciencia de los datos es una ciencia eminentemente práctica, entonces es una ciencia que se aplica a un determinado dominio para resolver problemas allí, como el dominio agrícola o el dominio ambiental. Entonces ese conocimiento del dominio es fundamental para poder aplicar ciencia de los datos y utilizar apropiadamente la inteligencia artificial. Bien, la analítica es el corazón de la ciencia de los datos. Hay cuatro tipos de analítica que varían en complejidad y valor que agregan a la resolución de problemas. Está la analítica descriptiva, que explica qué pasó; la analítica diagnóstica, que explica por qué pasó; la analítica predictiva, que determina qué pasará; y la analítica prescriptiva, que ayuda a tomar las decisiones para poder resolver el problema. Esos tipos de analítica que procesan los datos, por supuesto, porque se fundamentan en el dato, varían, como dije, en complejidad. La descriptiva usa muchos datos históricos, ¿verdad?, y explica qué pasó en función de los datos históricos, mientras que la prescriptiva procesa datos para poder determinar acciones futuras, es decir, ayudar, contribuir al proceso de toma de decisiones. Ahora bien, el corazón de todo esto de la ciencia de datos lo constituyen las transformaciones. O sea, la transformación, partiendo de un problema determinado, pues viene la captura de los datos. Esos datos se transforman, se organizan, se limpian, se convierten en información. Luego esa información se procesa para poder generar patrones, poder generar insight, es decir, comprensión del problema, y modelos predictivos. Esos modelos predictivos, ¿verdad?, que consisten básicamente en conocimiento almacenado, procesado, luego es utilizado por los tomadores de decisión, ¿verdad?, para tomar decisiones estratégicas informadas con impacto y poder resolver los problemas propios, ¿sí?, que generaron todo este proceso y de llegar a la solución. Este proceso, por supuesto, es cíclico. Una vez que se está en la solución, se generan nuevos datos y por lo general el proceso se repite. Pero en esencia es un proceso de transformación de datos en información, información en conocimiento, conocimiento en decisiones y decisiones en acciones. Ahora bien, para hacer eso necesitamos roles distintos. Es decir, y aquí es donde entra la parte de interdisciplinaria. El ingeniero de datos es el que se va a encargar de transformar los datos, es decir, entender el problema, buscar los datos que necesitamos para resolver el problema y convertir esos datos en información. Luego, una vez que tenemos la información, el ingeniero en inteligencia artificial toma esa información para crear los modelos que van a generar conocimiento. Una vez que se genera el conocimiento, el experto en el dominio pues va a utilizar los modelos que ha creado el ingeniero de inteligencia artificial para poder tomar las decisiones y poder convertir esas decisiones en acciones. Bien, lo que llamamos científico de datos es básicamente una combinación de ingeniero de datos con ingeniero en inteligencia artificial.
Aquí, como podemos observar, el dato es el elemento fundamental, es el insumo, es el recurso fundamental de todo este proceso. Bien, la ingeniería o la ciencia de datos tiene su propio proceso, considera el dato como recurso esencial que alimenta los algoritmos. Y fíjense, un aspecto muy importante de esto es que si la calidad del dato no se controla al inicio, los resultados que nosotros podamos obtener serán impredecibles. Entonces partimos, y este es el proceso de ciencia de datos, partimos de comprender primero el problema, entender cuál es el problema, y para eso necesitamos analizar el dominio. De allí buscamos las fuentes de datos, tomamos los datos, agrupamos todos esos datos, los organizamos, los preprocesamos, exploramos los datos y convertimos esos datos en información que luego va a alimentar a los modelos de inteligencia artificial, tanto de machine learning como de aprendizaje profundo, es decir, los modelos de aprendizaje automático. Esos modelos son entrenados, ¿verdad?, con los datos que se han preprocesado, y una vez que ha sido entrenado y pasan los procesos de prueba, ya la aplicación que se genera acá puede ser liberada. Se libera, es decir, los modelos se liberan para que, junto con la aplicación que visualiza los resultados, para que los tomadores de decisión puedan así tomar sus decisiones. Veamos ahora, para ver cómo opera esto, una aplicación de inteligencia artificial y ciencia de los datos, concretamente en el área de la agricultura. Para ello yo utilicé ChatGPT. No soy un experto en estas áreas y necesito entender un poco el dominio, pues utilicé ChatGPT para buscar distintas aplicaciones de inteligencia artificial en estos sectores y ayudarme también a analizar la aplicación y poder preparar lo que vamos a ver a continuación. La aplicación que seleccioné es una bien interesante. Es de monitoreo y predicción de la fertilidad del suelo y la predicción de cultivos. Esto se hizo tanto con Machine Learning como con aprendizaje profundo, que son dos técnicas de aprendizaje automático, y se hizo a tiempo real con sensores de Internet de las Cosas. Es decir, se utilizaron sensores para poder captar los datos a tiempo real y poder entonces alimentar los modelos y poder apoyar la toma de decisiones. Entonces veamos cómo se desarrolló este proyecto. El problema que ellos intentaban resolver, que intentaron los autores, era la evaluación lenta y costosa de la fertilidad del suelo con los métodos de laboratorio. Sí, o sea, es muy costoso tomar datos o muestras del suelo, llevarlas al laboratorio. Además, hay un tiempo bastante extenso entre la captura de la muestra hasta el procesamiento de los resultados. Hay uso de productos químicos contaminantes para poder lograr la medición en el laboratorio de los distintos elementos que se van a analizar. Hay muchas limitaciones para tomar decisiones inmediatas, es decir, es necesario que en muchos casos tomar decisiones rápidas. Y hay también que facilitar el acceso a los pequeños agricultores y que los agricultores puedan acceder rápidamente a esto. ¿Cómo resolvieron ellos el problema? Lo hicieron con tres resultados. Primero, un modelo de análisis de fertilidad del suelo basado en algoritmos de inteligencia artificial que se integraron y se alimentaron con métricas del suelo, datos meteorológicos y factores ambientales. Desarrollaron también una aplicación móvil para gestionar la salud, como la vemos aquí en este caso, una aplicación que tiene distintos tipos de usuarios: el agricultor, el oficial de campo y por supuesto el administrador de la aplicación. Y un kit de sensores de inteligencia artificial para monitorear la fertilidad del suelo y capturar los datos a tiempo real. Es decir, que este kit de sensores toma la muestra, analiza la muestra automáticamente y de inmediato alimenta los modelos. O sea que prácticamente la captura del dato es a tiempo real. Bueno, los datos que utilizaron son los que provienen de los sensores: el pH, la humedad del suelo, el nitrógeno, el fósforo, potasio, carbono, materia orgánica. Estas fueron las distintas características que ellos tomaron de cada una de las muestras del suelo. En total tomaron 1980 muestras con el kit de sensores. Usaron también variables meteorológicas como la temperatura, la precipitación, y tomaron datos históricos de cultivos exitosos por parcela. Ellos compararon también, para asegurar la calidad del dato capturado con los sensores, compararon los resultados de los sensores con muestras que se procesaron en laboratorio en paralelo. Bien, aquí el resultado que se esperaba obtener era una clasificación, ¿sí?, del suelo, o sea, de la fertilidad del suelo, y la dividieron en tres categorías: baja, media y alta. Hicieron también, aplicaron una serie de técnicas estadísticas para poder asegurar la calidad de los datos que se capturaron con el kit de sensores.
¿Qué algoritmos usaron de inteligencia artificial? Pues bueno, lo interesante de esto, ellos analizaron 13 algoritmos en total, alimentaron 13 algoritmos y de ellos seleccionaron 4. Seleccionaron 2 para la clasificación de la fertilidad, es decir, para responder la pregunta de qué categoría de fertilidad tiene una muestra del suelo. Y aquí utilizaron 2 algoritmos de aprendizaje supervisado, el Random Forest, que es uno de los más populares, y una variante de árboles, se llama la Extra-Trist. Para la predicción del cultivo, es decir, para responder la pregunta de qué tipo de cultivo es más apropiado para una determinada zona, aquí ya ellos utilizaron analítica predictiva y usaron el algoritmo de aprendizaje profundo, como fue el perceptrón de multicapa y las redes de memoria de corto plazo. Usaron como criterios de selección la robustez de los resultados, la interpretabilidad de la salida y la captura no lineal de los distintos datos de entrada. Bueno, ellos compararon aquí se puede ver que Random Forest provee la mayor precisión y exactitud de los resultados. ¿Okay? También evaluaron con métricas que se usa para medir la calidad de los resultados y bueno, llegaron a la conclusión de que Random Forest era el más apropiado para la clasificación de la fertilidad y que el aprendizaje profundo, sobre todo una combinación del perceptrón de multicapa con el otro modelo, era el más apropiado para predecir qué tipo de cultivo era conveniente para una determinada zona basado en las muestras que se tomaron. Resultados que emergieron de acá. Bueno, como dije, para la clasificación de los datos, Random Forest con una precisión del 92.4%, es decir, que es capaz este algoritmo de predecir con un 92.4% la fertilidad que tiene el suelo. Para la recomendación de cultivos, estos modelos arrojaron un 97% de precisión y exactitud. Bueno, validaron, por supuesto, los resultados para asegurar que la solución y que los modelos son correctos, y esto les permitió identificar cuáles son los indicadores críticos. O sea, ellos lograron identificar que en la medición de la fertilidad del suelo, los indicadores críticos son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el pH. A partir de esto, pues ellos tomaron unas decisiones. La primera decisión fue, bueno, demostraron que su equipo, que su kit de captura de datos y los modelos, pues pueden desarrollarse comercialmente para crear una aplicación que pueda ser ofrecida comercialmente a los agricultores en la zona donde ellos donde ellos desarrollaron esta solución. También una decisión clave era pasar de una agricultura tradicional a una agricultura de precisión y, por supuesto, optimizar el uso de fertilizantes. Y para eso, pues bueno, la aplicación de software que ellos generaron, pues les permite clasificar en línea la fertilidad del suelo y recomendar cultivos específicos. Entonces, como pueden ver, resulta muy interesante ver la aplicación que esto tiene. Si tiene infinidad de aplicaciones en los casos de la agricultura y también del ambiente, pero aquí hay que considerar un aspecto muy importante y en esto es donde quiero resaltar el papel de la ciencia de los datos. Y es que aquí el dato es el insumo esencial para poder alimentar los modelos. Sin datos de calidad, los resultados que producen los algoritmos, los modelos son impredecibles. Y otro aspecto muy importante es que los datos que se capturan aquí son específicos del dominio. Entonces, por eso es que aquí no aplicar inteligencia artificial generativa, pues tiene muchas limitaciones, porque la generativa es en su mayoría, pues está basada en modelos grandes, o sea, modelos de gran tamaño, modelos que se alimentan con Big Data, con cualquier tipo de datos, mientras que acá los datos que se analizan y los datos que se usan para entrenar los modelos son datos propios del dominio, específicos del dominio. Entonces, para poder aplicar ciencia de datos y poder obtener buenos resultados, necesitamos tener muy buenos datos, capturar esos datos, tener esos datos procesados, almacenados y luego limpiarlos cada vez que se vayan a utilizar. El dato, como vimos, tiene su propio proceso y aquí pues es donde está el vínculo estrecho entre ciencia de datos e inteligencia artificial. La ciencia de datos se encarga de todo lo que tiene que ver con la preparación del dato, es decir, preparar los datos específicos del problema, prepararlos para que luego la inteligencia artificial pueda usar esos datos, entrenar sus modelos, probar los modelos y ponerlos en producción. Bien, una conclusión final es que
como pudieron ver, para resolver problemas en dominios específicos como la salud, el ambiente, la economía y la agricultura, pues obviamente requiere primero datos específicos, datos propios del dominio. Segundo, una alta integración entre la inteligencia artificial y la ciencia de datos, debido precisamente a que esos datos son específicos, es decir, son propios del dominio, no son datos que capturan las grandes empresas que proporcionan los servicios de inteligencia artificial generativa. Otro aspecto muy importante acá es que la selección de los algoritmos depende muchísimo del problema y depende de la disponibilidad de los datos sobre todo. Es decir, si no tenemos datos, es imposible poder usar los algoritmos. Otro punto importante es que esta es una disciplina interdisciplinaria, es una ciencia interdisciplinaria donde se requieren conocimientos del dominio, conocer muy bien el problema. Se requiere conocimientos de tecnología de inteligencia artificial, modelos, drones, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera. Y por supuesto la ciencia de datos, que es la que va a aportar los métodos de resolución de problemas, la analítica, la estadística y la visualización de los resultados. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor Montilva. Muy interesante su aporte, su comentario, su exposición. Realmente muy útiles, nos da un marco muy importante, general, digamos, de productorio muy enriquecido, muy aleccionador. Bueno, y vamos a continuar. Entonces, le toca en el programa intervenir al ingeniero Barney Olivares, ¿verdad? Él es ingeniero agrónomo venezolano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, con una trayectoria académica y científica de alto nivel, formada por estudios de posgrado en España y reconocida internacionalmente. Tiene una maestría y un doctorado cum laude en ingeniería agrícola, alimentaria y forestal y desarrollo rural sostenible. Tiene distinciones de la Universidad de Córdoba. Su labor investigativa ha sido premiada por el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Córdoba y el Premio Nacional de Tesis Doctoral Relevante en España. Tiene una proyección internacional, se ha incluido en el ranking de Stanford University Core, dentro de el 2% de científicos por su aporte a la ciencia, especialmente en el área de la ciencia de los datos y la inteligencia artificial y todo lo que son tecnologías emergentes. Bueno, tiene una amplia producción intelectual y bueno, y ha participado en muchos eventos nacionales e internacionales. Le damos en el derecho de palabra al profesor Olivares, ¿verdad?, para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Adelante, Barney. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, cómo no, perfecto. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la Academia, a la Comisión de Agricultura, por organizar este foro. Hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Del suelo a los datos y cómo justamente la inteligencia artificial está regenerando la agricultura, ¿no? Y que resume pues una idea central de lo que queremos transmitir, y es que el futuro de la agricultura está profundamente conectada con la salud del suelo y también con la información útil para la toma de decisiones, ¿no? Justamente vamos a hablar acerca de eso. Para comenzar, ¿no? Quiero que por un momento nos detengamos pensemos en lo más básico de nuestra actividad, que es el suelo, ¿no? A menudo hablamos de las semillas, de la importancia del riego, de la escasez del déficit hídrico, la maquinaria, incluso de la inteligencia artificial, pero no tomamos en cuenta que toda actividad comienza y termina en el suelo, ¿ok? Y ese es también nuestro destino productivo. Entonces la frase que ven aquí, que dice que la agricultura del futuro nace debajo de nuestros pies, en un suelo vivo, ¿sí? Bien manejado, revela una verdad esencial, y es que no hay innovación que pueda sostenerse si no fortalecemos la base sobre la cual se construye esa producción, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo pueden, por ejemplo, los datos y la inteligencia artificial ayudarnos a regenerar nuestros suelos o asegurarnos un futuro próspero, ¿no? Lo que vamos a ver en esta presentación es eso, que la tecnología que se va a presentar, hay diferentes tipos de tecnologías, de opciones que no reemplazan a la experiencia del productor, el recurso humano, al contrario, la potencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con los datos satelitales, los índices de vegetación, los sensores,
los modelos predictivos, ¿no? Todo eso nos va a permitir hacer visible aquello que antes pues estaba oculto bajo la superficie, ¿sí? O sea, dónde está compactado el suelo, dónde hay problemas de erosión, dónde hay zonas donde infiltran más, infiltran menos, en fin, cómo responde la vegetación a nuestras prácticas o qué señales se pueden anticipar ante un problema, ¿no? Entonces, si nosotros logramos interpretar correctamente los datos, podemos tomar decisiones que sean más inteligentes, más preventivas y más regenerativas, ¿ok? Bien, para entender un poco por qué la tecnología y la inteligencia artificial puede ayudarnos, primero debemos entender la magnitud del problema que estamos enfrentando hoy en día, es la crisis de los suelos agrícolas, ¿no? Justamente por la degradación del suelo, todo lo que tiene que ver con las prácticas de laboreo intensivo del suelo, el monocultivo. Lo segundo, la compactación, que es un problema físico, ¿no? Del suelo. Cuando el suelo pierde porosidad, se vuelve mucho más duro, menos infiltrante y por lo tanto, pues limita el crecimiento radicular, ¿no? También en la pérdida de carbono orgánico, y esto es un punto crítico porque es la base de la estructura y la capacidad de retener agua y fertilidad biológica. Entonces, cuando se pierde ese carbono, el suelo evidentemente se vuelve mucho más frágil y más vulnerable a cualquier tipo de evento de variabilidad climática, ¿no? Entonces, la combinación de todos estos factores hace que muchos productores, agricultores estén trabajando hoy en suelos que requieren un nivel de manejo mucho más preciso, ¿no? Justamente, entonces, más preciso y más informado. Por eso, la pregunta no es si debemos cambiar, la pregunta es cómo cambiamos, ¿no? Y es allí donde los datos satelitales, los datos de suelo y la inteligencia artificial se transforman en eso, en aliados poderosos para revertir esa tendencia y recuperar el potencial de nuestros suelos, ¿ok? Si nosotros queremos, por ejemplo, transformar la manera en que cuidamos nuestros suelos, necesitamos también transformar la forma en la que tomamos decisiones. Históricamente, pues se sabe que la agricultura siempre se ha guiado por la experiencia transmitida de generación en generación, por la observación directa en campo y que esa intuición realmente es muy valiosa porque es del productor directamente en el campo, ¿no? Es parte de ese conocimiento agrícola y que no debe perderse, evidentemente. Pero hoy enfrentamos un desafío que requiere que complementemos esa experiencia en algo mucho más, que es la evidencia, ¿no? Y entonces aquí en esta diapositiva hay dos cosas, ¿no? Antes la toma de decisión era reactiva, si se actuaba cuando ya el problema era visible, ¿sí? Entonces, claro, el suelo permanecía oculto y luego hasta que aparecía un problema, bien sea una plaga, un déficit hídrico, un bajo rendimiento, productividad. Entonces, claro, era la gestión de ese problema dependía casi que exclusivamente de un criterio individual porque no había herramientas objetivas para anticiparte. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la tecnología nos permite pasar de ese enfoque sustentado en evidencia y predicción y ahora podemos justamente a través de datos satelitales, datos de humedad, datos de vigor, cambios visibles que no son visibles, son invisibles al ojo humano, podemos justamente agarrar todo eso y la inteligencia artificial lo que hace es que analiza cientos de variables y nos dice dónde invertir primero, dónde regar, dónde el cultivo va a empezar a sufrir, en fin, en otras palabras, la agricultura deja de ser solamente reactiva y se está volviendo anticipativa, ¿sí? Es un cambio de paradigma. Entonces lo que veremos a continuación son justamente eso, ¿no? Tecnologías accesibles de satélites, de índices de vegetación, de plataformas, en la mayoría gratuitas para la de inteligencia artificial y que nos permiten hacer visible el suelo, entenderlo mejor y tomar decisiones que regeneren, ¿no? La producción sostenible en cualquier zona, ¿no? Ahora, bueno, fíjate, ¿cómo hacemos visible el suelo? Durante las décadas el suelo ha sido un recurso fundamental, pero muy difícil de observar. Y muchas de las propiedades, ¿no? Del suelo, por ejemplo, la pérdida de carbono, todo esto. Entonces, si algo no se puede ver, suele ser difícil de manejarlo adecuadamente. Pero hoy en día esto ha cambiado. ¿Gracias a qué? A los avances en las observaciones de los sensores, ¿no? De la observación de la Tierra, los sensores, los satélites, ¿no? Podemos obtener una imagen satelital, están los satélites, por ejemplo, ¿sí? Los satélites del Sentinel,
que es un programa de Copérnicos, por ejemplo, que nos entrega imágenes cada 5 días con una resolución, ¿sí?, aceptable en cambios de parcelas agrícolas, donde podemos nosotros, por ejemplo, detectar la humedad superficial, el vigor de la vegetación, el estrés hídrico, la variabilidad. También tenemos los sensores en campo, ¿sí?, que son herramientas que nos permiten, por ejemplo, ver en datos en tiempo real sobre el comportamiento del suelo, que eso no reemplaza la observación tradicional, pero la complementa con información que puede ser objetiva y muy valiosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros combinamos, por ejemplo, satélites, sensores con índices y modelos predictivos, podemos anticiparnos a problemas, ¿sí?, identificar las tendencias y evaluar el impacto de esas prácticas. Y muchas de esas plataformas son las que vamos a mencionar, ¿no? Está en este caso Copérnicos, ¿no?, por ejemplo, que es de acceso libre de imágenes satelitales, tiene mucho valor. Por ejemplo, para procesar series temporales de varias capas de información. Esto pues fueron creadas por la Unión Europea y que permite a cada usuario, sin necesidad de tener una computadora muy avanzada, sino solo conexión a Internet, ofrece 13 principales capacidades, ¿no? El procesamiento en la nube, que evita descargar miles de archivos pesados, acceso directo a datos históricos, ¿ok? Y productos que puedan ser limpios para ser usados. También tenemos estas otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, las plataformas DIAS, que son más poderosas y revolucionarias, disponibles hoy en día para la agricultura, que están disponibles en Google Engine también. Probablemente es el laboratorio geoespacial más grande del mundo, ¿sí?, porque reúne aproximadamente 90 petabytes de datos satelitales, ¿sí? Lo más interesante de todo esto es el procesamiento que hace en la nube, ¿ok? Solo necesitamos conexión a Internet. Con Google Earth Engine, por ejemplo, podemos ejecutar análisis antes que antes costaba muchísimo tiempo, muchísimos días, muchísimas horas, y ahora es cuestión de segundos por lo potente de la plataforma. ¿Por qué? Porque integra algoritmos de inteligencia artificial y que permiten hacer esas tareas de clasificación, de detección automática de los cambios que ocurren en el campo, de la identificación de ciertos patrones, de modelar riesgos, por ejemplo, de predecir comportamientos futuros de los cultivos, ¿ok? Principalmente, ¿no? Perdón, que era esta diapositiva y no la había pasado, ¿no? Entonces, una frase que está aquí en la diapositiva es que, por ejemplo, el productor puede visualizar su finca desde el espacio cada 5 días y gratis. Y eso no es una exageración. Hoy cualquier productor, cualquier cooperativa, cualquier técnico que puede tener acceso a las imágenes satelitales de alta calidad para evaluar justamente si su finca sufre algún cambio, y eso no tiene costo. Entonces eso se llama la democratización de la tecnología y que coloca herramientas avanzadas en manos de quienes realmente la necesitan, ¿ok? Y algo muy importante es que Google Earth Engine, por ejemplo, no muestra el pasado, no muestra solo el pasado, también el presente, y es una herramienta clave para prever el futuro, ¿ok? Tenemos aquí, pues en esta diapositiva, es que durante las últimas 2 décadas, por ejemplo, la agricultura de precisión nos permitió medir mejor las dosis de fertilizantes, ajustar en tiempo real las dosis de insumos, del riego, pero hoy, gracias a los satélites y a los sensores y a la inteligencia artificial, nosotros podemos dar un paso más, y es dejar de reaccionar a lo que ya ocurrió y comenzar a anticiparnos a lo que ocurrirá. Entonces, la agricultura predictiva utiliza justamente esos modelos que integran múltiples fuentes de información, bien sea datos climáticos, datos de suelo, de historial de manejo, productividad, en fin, e incluso señales tempranas captadas por las imágenes de los satélites. Entonces, todo eso se alimenta, de todo eso es el alimento de los algoritmos que son capaces de justamente de eso, de estimar cuándo aparecerá un estrés hídrico, cómo responderá ese cultivo a una práctica de manejo. ¿Y cuáles son los beneficios concretos de esto? Bueno, primero, según uno se puede ahorrar agua,
la fertilización optimizada, los menos riesgos que hay, porque anticiparse a eso, las sequías, a la aparición de una plaga, de una enfermedad, nosotros podemos actuar de manera preventiva. ¿Ok? Entonces, la idea central que yo quiero que se lleven es que regenerar es anticiparse, no es justamente reaccionar. Entonces, cuando nosotros actuamos antes de que el problema aparezca, no solo protegemos la producción de este año, sino también la producción futura de determinado cultivo. ¿Ok? Pues bien, hasta ahora hemos hablado, bueno, de eso, la importancia de anticiparnos, ¿sí? Y en esta diapositiva nosotros mostramos, pues, cómo se está transformando la gestión del suelo desde la agricultura regenerativa, ¿no? La IA nos permite eso, pues, crear mapas de compactación, por ejemplo, que antes eran impensables. Estas son herramientas que se hacen visibles al estado del suelo y dicen exactamente dónde intervenir, ¿sí? Y aquí voy a destacar tres aplicaciones muy prácticas, ¿no? Estos mapas de compactación, ¿no? Que es uno de los problemas más comunes que hay en campo. El segundo son los mapas de humedad, por ejemplo, los índices del NDVI o el NDWI, ¿sí? Junto con los sensores y el clima. Utilizando inteligencia artificial, eso nos permite visualizar cómo se distribuye la humedad en el terreno, ¿ok? Y el tercero, por ejemplo, la predicción de la erosión, ¿sí? La erosión no se observa fácilmente hasta que ya es tarde, pero hay modelos basados en topografía, en textura, en lluvia, la erosividad, la intensidad de la lluvia y el uso del terreno que pueden anticiparse a dónde existe riesgo incluso antes de que el proceso de erosión comience, ¿no? Entonces, bueno, aquí en conjunto, todas esas herramientas permiten un manejo mucho más fino y regenerativo, ¿sí? Suelos más sanos a largo plazo hay evidentemente pues mayor infiltración, menos insumos que aplicar y una producción que sea pues mucho más resiliente. Entonces la inteligencia artificial no solo describe el suelo, sino que lo interpreta y cuando entendemos el suelo podemos nosotros cuidarlo de manera mucho más eficiente. ¿Ok? Uno de los aportes más potentes de la inteligencia artificial para la agricultura es esta, la capacidad que tiene de monitorizar los cultivos de manera continua y anticipada, incluso antes de que los síntomas sean visibles a los humanos. Entonces, nosotros vamos a comenzar por un concepto clave, es que la IA puede detectar justamente ese estrés en el cultivo o una enfermedad incluso semanas antes. ¿Ok? Por ejemplo, este índice que está aquí es un índice de vegetación que mide el contenido de agua en la vegetación y puede detectar estrés hídrico días antes de que incluso el NDVI disminuya o de que el cultivo muestre síntomas visibles. Entonces eso significa que nosotros podemos actuar de manera preventiva, usar ajustes en el riego o revisar la infiltración o mejorar la cobertura, en fin, en muchos casos se pueden anticipar al inicio de brotes de esa disminución con hasta 7 días de anticipación. Entonces, es una semana de ventaja que puede ser la diferencia entre un tratamiento focalizado y un problema generalizado. Y otra herramienta son las series temporales del NDVI, del índice de vegetación, que permiten pues ver cómo evoluciona la salud del cultivo a lo largo de una temporada, por ejemplo. Pues bien, una de las aplicaciones también más directas y útiles de la inteligencia artificial para la agricultura es el soporte en la toma de decisiones, ¿no? Durante años, como les mencioné, esas decisiones de cuándo se iba a regar, cuánto se iba a regar o cuánto se iba a fertilizar y dónde. Entonces, esa experiencia sigue siendo indispensable. Pero la IA lo que hace hoy en día es que potencia al integrar miles de datos, ¿sí? Datos del suelo, datos del clima, datos de productividad, en fin, y esos algoritmos de IA pueden analizar simultáneamente todos esos tipos de datos. Entonces, con esa información se puede sugerir el mejor momento para eso, para sembrar, para aplicar fertilizante, para optimizar el riego, en fin. El valor de estas herramientas no está solo en la tecnología, sino en la capacidad para convertir datos complejos en decisiones justamente prácticas, ¿ok? Decisiones que se traducen en productividad, en ahorro, en regeneración del suelo, ¿sí? La IA no toma decisiones por el productor, ¿sí? Eso es muy importante. Le entrega información precisa, oportuna y relevante para que ellos puedan decidir mejor. ¿Ok? Pero que esa información sale de su propia finca, de su propio entorno y de su propio sistema productivo, ¿no?
En este segundo caso, por ejemplo, vemos cómo la tecnología permite pasar de un manejo uniforme de suelo específico que ajusta las intervenciones según la variabilidad real dentro de la parcela. ¿Ok? Entonces, bueno, se generan, por ejemplo, mapas de variabilidad utilizando índices vegetativos a partir de imágenes satelitales o sensores en drones. Y estos mapas, pues, muestran claramente que dentro de un mismo lote pues existen zonas que tienen comportamientos diferentes, pueden ser más vigorosas, otras áreas con menos estrés, otras áreas con menos desarrollo o menor humedad. Entonces, bueno, en la agricultura tradicional se aplicaría la misma cantidad de fertilizante o de agua en todo el campo, pero con esta información se puede hacer algo más inteligente y es ajustar esas dosis o de agua o de fertilizante que necesita por zona. Ok, aquí hay diferentes zonas, por ejemplo, la zona uno donde se mantuvo la aplicación completa del fertilizante, una zona 2 donde bastaba aplicar la mitad de la dosis y una zona 3, por ejemplo, donde no era necesario aplicar fertilizante, ¿sí? Ahí se genera, por ejemplo, un ahorro directo. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el mensaje clave de esto es que la variabilidad dentro del lote ya existe, lo que cambia es nuestra capacidad, por ejemplo, para verla y manejarla estratégicamente. La inteligencia artificial nos permite intervenir de forma precisa, eficiente y regenerativa cuando se combinan, por ejemplo, los datos con buenas prácticas agrícolas y entramos en esa lógica donde producimos más gastando menos y cuidando mejor el suelo, por ejemplo. En el tercer caso tenemos también que, pues, bueno, el enorme valor que tiene el monitoreo de los cultivos, ¿no? Aquí está el NDVI y el del índice de contenido de agua en la vegetación. Una de las ventajas más importantes es eso, que se puede detectar el estrés hídrico con de 3 a 5 días antes, ¿no? Y esto significa que mientras que el productor ve que el cultivo está aparentemente sano, las imágenes satelitales se anticipan e indican que algo no está funcionando correctamente. Y es que el suelo, pues, o por cualquier causa, por sequía, no está reteniendo agua, o que la infiltración es baja, o porque el cultivo está entrando en un proceso de degradación, en fin, ¿no? ¿Qué permite esa ventaja de unos días que nos da ese tipo de técnicas? Bueno, ajustar el riego antes de que el estrés afecte el rendimiento o la productividad, identificar cuáles son esas zonas, tomar medidas o decisiones que estén basadas en evidencia y no en percepciones tardías. ¿Ok? Entonces ya no esperamos a que el cultivo nos muestre los síntomas, sino que nosotros actuamos antes gracias a la información que provee directamente esos datos. Y eso es uno de los pilares fundamentales de la agricultura moderna, es anticipar el estrés, evitar el daño y proteger tanto el rendimiento como la salud del suelo. Bueno, llegamos a este punto y bueno, es normal que nos preguntemos cómo comienzo yo a integrar estas herramientas en el sistema productivo, ¿no? Y así quiero hacer una aclaración muy importante y es que no se espera que un productor salga de la finca y haga todo esto por sí mismo, especialmente considerando de que no todos tienen los conocimientos, las competencias digital o el acceso a recursos tecnológicos. Lo que sí es fundamental es que un productor sepa, por ejemplo, qué herramientas existen y cuáles son las que están a su alcance y cómo puede eso ayudarle a mejorar la calidad del suelo o a optimizar el riego o anticiparse a los riesgos. Entonces, pero la ejecución técnica como tal, el análisis de esas imágenes, el uso de las plataformas de Google Earth Engine, esto tiene que realizarla, como dijo el ponente anterior, por gestores especializados, por gente científico de datos o por técnicos o por servicios de asesorías que se dedican a esto. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Es explorar, por ejemplo, Copérnicos o pedirle a un técnico que lo haga en la finca. Eso es una herramienta muy sencilla que permite visualizar la evolución del campo a lo largo del tiempo. Lo segundo, crearse una cuenta en Google Earth Engine o trabajar con un profesional que ya tenga acceso y experiencia en esta parte, porque esa es una herramienta muy poderosa, pero que es necesario que el productor sepa, ¿no? No basta nada más con beneficiarse de esos análisis. Y el tercer caso es acceder a los tutoriales y a las guías prácticas de los usuarios o de los gestores. Esto permite que todo, la gente que tenga que ver con las cooperativas, con las asociaciones, con los servicios técnicos, aumenten esas capacidades y brinden también un mejor acompañamiento al sector agrícola. Y el cuarto paso, por ejemplo, es utilizar aplicaciones ya preparadas, como las que mencioné de Sentinel o Browser. ¿Sí? Estos permiten obtener mapas e índices sin programación.
¿sí? Pero de nuevo, un técnico puede encargarse de eso y entregarle al productor la información interpretada y útil ya como tal, ¿no? Y finalmente, pues algo que es esencial, por ejemplo, es unirse a las asociaciones y a las cooperativas, el que no lo esté, porque ya se está trabajando justamente con las aplicaciones de este tipo de herramientas. Y cuando el conocimiento se comparte, y se contrata a personal especializado, pues esa carga no solo, la carga, digamos, no recae en el productor individual, sino que tiene que ver más con la estructura que lo acompaña, que lo interpreta y que recomienda. ¿Ok? Entonces el mensaje es claro, no es necesario que el productor se vuelva experto digital, pero sí existen profesionales para eso. Lo importante es que el productor pueda tomar mejores decisiones con información que sea precisa y accesible. ¿Ok? Bueno, aquí vemos algunas de las herramientas más potentes, como les dije, que existen hoy en día para el análisis de los suelos, el monitoreo de los cultivos, y todas estas herramientas pues son gratuitas y su acceso es abierto para cualquier usuario, sea productor, asociación, servicios técnicos. Ahora, igual como lo mencionamos antes, insistir en una idea fundamental, no es necesario que el productor use personalmente las plataformas porque sabemos las limitaciones que hay, pero sí que sepa que existen, ¿ok? Por cuestiones de tiempo, bueno, no me voy a extender aquí, pero bueno, son productores donde, perdón, son herramientas que les permiten al productor visualizar su finca dentro del espacio, pues cada cierto tiempo y que puede tener, pues eso, ¿no? La democratización del acceso a la tecnología. Pues bien, ya al llegar a esta parte de la conferencia, las reflexiones sobre algo que a veces pues genera cierta incertidumbre y es el papel, ¿no? Que tiene la tecnología frente al conocimiento tradicional del productor. La tecnología no sustituye a la experiencia, sino la potencia, ¿no? Como ya mencioné. Y esta es una frase que resume perfectamente la visión de lo que estamos nosotros buscando impulsar, ¿sí? Ese conocimiento acumulado a lo largo de los años del productor es insustituible, ¿ok? Ese es el capital invaluable para la agricultura, pero la tecnología, por otro lado, no llega para reemplazar esa experiencia, ¿ok? Al contrario, llega justamente para ampliarla y estas herramientas que vivimos ahorita sirven justamente para eso, para anticiparse a los problemas. El futuro agrícola que nosotros queremos construir es uno donde ambos mundos, tanto el conocimiento tradicional como el de la innovación digital, pues trabajen juntos, ¿no? Un futuro donde pues los suelos recuperen vida, donde el agua pues se use de manera inteligente y donde se reduzcan los riesgos. Entonces, bueno, lo que necesitamos es voluntad. Voluntad, bueno, también evidentemente es la tecnología que esté disponible, pero aparte de eso la voluntad, ¿no? De dar el primer paso y de que se tenga esa visión compartida sobre el tipo de agricultura que queremos dejar a las próximas generaciones, ¿no? Yo creo que el futuro del agro no es un destino, es una construcción diaria y que empieza justamente con las decisiones que tomemos y en este caso con las decisiones relacionadas con el suelo, ¿no? Entonces, bueno, por último ya quiero dar un mensaje y que quede claro y es eso, ¿no? Hemos visto pues eso, que utilizando los datos, observaciones de la Tierra, la inteligencia artificial se puede comprender mucho mejor nuestros sistemas, anticiparse a ciertos riesgos y optimizar las labores en campo y tomar decisiones, pero nada de esto reemplaza a la esencia de la agricultura y es el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad. ¿Ok? Lo que buscamos es que el productor no, tampoco que se convierta en un experto digital, pero sí en un tomador de decisiones de manera informada. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hay herramientas, hay equipos de apoyo, hay soluciones gratuitas que hoy están al alcance de todos y que, pues bueno, ya para cerrar hay que construir, comencemos a construir esto, ¿no? El futuro de la agricultura de hoy, de que cada decisión que tomamos a partir de ahora, por más pequeña que parezca, pues puede ser el inicio de un cambio muy profundo para nuestros suelos, para nuestra finca y para nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Gracias, Barney. Muy A interesante, ustedes. muy interesante tu exposición, muy nutrida, chico, ¿verdad? Con unos elementos que nos llaman a la reflexión e indiscutiblemente nos ayudarán mucho con la posición del profesor Montilva y la que nos trae Marina Fuente. Nos van a ayudar a tener un perfil y una percepción de lo que se puede esperar y cuál debe ser la posición técnica y del gremio y de la
las facultades y todos los institutos de formación docente en cuanto al tema, ¿no? Porque trasciende solamente el hecho de la técnica per se. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa, ¿verdad? Y nos viene ahora la ingeniero Marina Fuente, ¿verdad? Ella es graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con más de 3 décadas de experiencia profesional, desarrollada principalmente en el ámbito universitario y en el sector tecnológico. Es profesora asistente en la Facultad de Agronomía. Allí asumió responsabilidades claves como coordinadora de tecnología de la información y comunicaciones, administradora del campus virtual de la universidad y jefe de la cátedra de matemática y computación. Se desempeña como docente en informática. Su información incluye el título de ingeniero de sistema, una especialización en educación superior y estudios de maestría en tecnología educativa y actualmente en elaboración su tesis, ¿no? Bueno, vamos a dejar en la palabra a la ingeniero Marina Fuentes para oír su exposición. Y les recuerdo, bueno, que las preguntas las pueden registrar ahí en el chat para ser recogida posteriormente, luego de la intervención de la profesora Fuentes. Bueno, entonces le damos la palabra a la profesora para que nos haga su presentación. Primeramente, buenos días y espero que todos estén agradados con esta presentación. Hoy vamos a hablar del uso de la presentación de la inteligencia artificial para lo que es aplicada al cultivo de la caña de azúcar. Pero primero necesitamos o vamos a hablar sobre qué es la IA que aprende y se adapta, una introducción y una visión de lo que es la inteligencia artificial. Luego vamos a pasar a lo que son las estructuras detrás del campo, que son los sensores, los drones y los algoritmos, cómo sirven para analizar esos datos de una forma muy general, porque ya el profesor Jonás Montilva hizo una explicación muy perfecta de lo que hace realmente. Luego vamos a hablar de esas herramientas de la agricultura en la nube, pero que van más allá de la parte técnica, de lo que puede utilizar el agricultor, que puede ver, porque nosotros vemos modelos, ellos lo que ven son herramientas que le permiten en un momento determinado buscar o tener una situación que les permita a ellos solucionar una situación. Entonces, que van más allá de los algoritmos básicos de la inteligencia artificial generativa en el agro. Ya no solamente, ellos dicen, ya no solamente sumamos datos, ahora la IA puede generar planes de acción completo, podemos utilizar agentes, podemos utilizar por lo que es la parte del razonamiento, la calidad de datos y la interpretación. Entonces, como hablaba el profesor Montilva, nosotros tenemos la inteligencia artificial que bien la describía y decía al final es tratar de hacer o que una máquina trate de hacer lo que el humano hace en este caso. Y entonces esa inteligencia artificial no se quedaba solamente allí, necesitaba de otras herramientas, de otras actividades para poder seguir avanzando. Y entonces tenemos esa parte en la cual tenemos que ya no necesitamos sistemas capaces de realizar tareas, o en este caso, sino que necesitamos un subconjunto de esa inteligencia artificial que realice esas tareas humanas, pero que entrene un modelo. Y cuando estamos allí, estamos hablando del machine learning. Ya cuando hablamos de modelos que vamos a entrenar de una u otra manera, estamos hablando de ese machine learning. A medida que va pasando el tiempo, necesitamos mucho más que entrenar esos modelos. ¿Cómo puedo hacer para que esos modelos realmente comiencen a pensar como el ser humano? Entonces comenzamos a trabajar con redes neuronales que imitan allí el funcionamiento del cerebro humano. Aquí me paro y yo le digo siempre a los estudiantes que la inteligencia artificial, en este caso, cuando vamos hablando de deep learning y mucho más atrás, después que llegamos a la inteligencia artificial generativa, es como si hablásemos con un niño de 13 años, al cual le damos una instrucción y ese niño va a verificar, dependiendo de todo lo que es su entorno, de todo lo que ha aprendido, cómo va a reaccionar en un momento determinado. Entonces, allí es donde el deep learning, con esa expresión de que yo necesito comportar, ver cómo funciona el cerebro humano, se va a desarrollar. Entonces comenzamos a trabajar con lo que tenemos allí, por ejemplo, ya con Machine Learning, Deep Learning, lo que es Big Data, computación en la nube, la difusión de modelos, las redes neuronales adversativas, los modelos de lenguaje de gran tamaño.
Pero como lo dijo el profesor, cuando llegamos a la inteligencia artificial generativa, necesitamos servidores que tengan toda esa información que nosotros normalmente siempre estamos pidiendo, que estamos generando. Entonces, ¿qué pasa allí? Esos grandes servidores que manejan un lenguaje de gran tamaño ya necesitan, por ejemplo, cómo gestionar. Y de ahora en adelante es que vemos a partir de estos últimos años que se crean agentes. Entonces estamos hablando de los bots. ¿Para qué me sirve eso? Entonces, una vez que nosotros hemos llegado ya a esta parte, entonces es que podemos comenzar a decir cómo es la visión de futuro de esa inteligencia artificial que aprende y se adapta. Bueno, como lo vimos anteriormente, era como un niño, como lo podemos ver aquí, un niño que va aprendiendo, que se va adaptando, que va dando soluciones, pero que también se equivoca. Pero es que no podemos negar el hecho de que el ser humano también cometemos errores. Entonces, esa inteligencia artificial, cuando tiene una alucinación, que es algo que nosotros conocemos como una situación en la que la inteligencia artificial no me da una respuesta adecuada, entonces allí es cuando sí decimos que parece el cerebro humano, porque él lo que busca es dar una respuesta así no tenga la solución. Entonces, allí esa parte de la inteligencia artificial ha ido también evaluando y se han creado ciertas técnicas que me permiten a mí desarrollar ciertos agentes para manejar ya esa inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver ahora, ya que tenemos un breve esquema de qué es la inteligencia artificial, vámonos aquí. ¿Cómo es esa estructura detrás del campo? ¿Qué tiene esa estructura que yo puedo necesitar? Fíjense que en este caso tenemos una pequeña estructura que ya incluso el profesor Jonás y nuestros predecesores habían hablado, de que en el campo hay ciertas situaciones que el agricultor necesita manejar, pero el agricultor como tal no conoce qué es lo que está detrás de esa estructura que él maneja. Él puede saber de repente cómo funciona un dron. Quizás no lo maneje, pero puede contratar a alguien para que maneje ese dron. Pero detrás de ese dron hay toda una tecnología que va desde los sensores, los algoritmos que se utilizan. Y entonces es algo que, aunque él no entiende, él lo utiliza. Y la idea de esta presentación es que el cañicultor como tal se vaya entrenando. Ya de por sí nosotros tuvimos una reunión el año pasado, en noviembre del año pasado, con la Asociación de Cañicultores, en este caso de Aragua, Carabobo, para comenzar a mostrarle qué es lo que puede hacer la tecnología, dónde podrían invertir para poder trabajar con esta parte de inteligencia artificial, que lamentablemente en el campo venezolano está en desarrollo, pero en sus primeros pasos. Están utilizando drones, pero son islas lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí vamos a analizar esta presentación. Me dice que para zonificar una parte del campo, es decir, para hacer una zonificación precisa del campo, yo podría utilizar un modelo de inteligencia artificial, pero realmente el cañicultor no lo entiende cuando yo le digo un modelo. Por ejemplo, si yo le digo, yo necesito un algoritmo Can-Min para analizar los datos del suelo, él me puede entender que va a analizar los datos del suelo, pero como tal, ese algoritmo no le va a decir a él más nada porque son procesos matemáticos que además de eso van a crear una normalización si los puntos, por ejemplo, de todos esos datos de los que hablaba el profesor Jonas Montilva, son dispersos, se debe aplicar una normalización para crear centroides de zonificación en este caso. Pero ¿qué pasa allí? Yo no lo entiendo como agricultor. Entonces, la idea es poderle explicar poco a poco de una forma general cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, fíjate que yo les puedo decir, bueno, al agricultor, yo tengo un algoritmo que te va a ayudar a zonificar cada uno de los espacios que va a permitir que en un futuro, cuando tú adquieras una maquinaria, por ejemplo, vamos a decir que tiene ya para cosechar una máquina en específico que te va a medir el espacio en el cual va a cortar la caña,
Entonces allí ya tú puedes hacer que ese agricultor se interese en esa parte. Por supuesto, también tienes que hablar de lo que serían las inversiones que están detrás de de ese corte de la caña de azúcar. Pero entonces es irle indicando que, bueno, tenemos algoritmos que nos permiten que él, a través de sensores, pueda verificar cuánto es el metraje donde él va a colocar cada sensor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una maquinaria que va a pasar y mi máquina tiene 4 metros, por ejemplo, de largo, yo no puedo utilizar un sensor cada 2 metros. ¿Por qué? Porque se va a perder información. Y si se pierde información, los datos con los que yo voy a alimentar ese algoritmo, o en este caso ese modelo, no me va a arrojar una respuesta acertada. Los datos son extremadamente importantes cuando estamos tratando de automatizar, en este caso, o de llevar la inteligencia artificial al campo, específicamente cuando estamos hablando de datos. Entonces, esa parte es importante y es lo que se pretende explicar con ese tipo de algoritmo. ¿Por qué? Porque el algoritmo te va a medir o te va a separar por zonas el terreno. Y cuando tú le dices, bueno, yo a través de esta aplicación puedo separar por zonas el campo, pero tiene ciertas indicaciones. Vamos a ver qué tiene o en qué se puede invertir. Ese mismo algoritmo puede analizar los datos del suelo, como lo habíamos dicho, o como lo había dicho el profesor Jonás, ya lo vamos a aplicar solamente en un pequeño modelo. Cómo se pueden analizar esos datos del suelo para crear zonas de manejo diferenciado. Es decir, no es igual lo que pase en 4 metros, en una extensión de 4 metros, que lo que pase en un campo de 3 hectáreas, de 5 hectáreas. Entonces, ¿por qué? Porque hay condiciones diferentes en cada uno de esos suelos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta cuando sobre todo estoy trabajando con variables. Y esas variables son las que van a alimentar esos datos del modelo. Tenemos también que se pueden a través de ese modelo hacer una detección temprana del estrés, es decir, ese cultivo, en este caso el cultivo de la caña de azúcar, maneja ciertos tipos de estrés hídrico. Es decir, yo debo verificar si hay mucha humedad, entonces, ¿cuándo se va a cortar? ¿Por qué? Porque si dejo pasar el tiempo en un momento determinado en el que ese cultivo está creciendo, entonces se puede dañar el cultivo. Pero tampoco lo puedo recoger cuando hay poca humedad, porque entonces también estoy perdiendo parte del azúcar. Entonces necesito verificar cuál es el momento preciso para poder hacer ese corte de la caña de azúcar. Pero fíjense que eso es en cuanto al estrés hídrico, pero resulta que la caña no solamente tiene esa parte del estrés hídrico, que es la última parte, sino que ella va a ir creciendo. El profe estuvo hablando de lo que era la predicción del crecimiento y habló del random forest perfectamente bien como modelo matemático. Pero, ¿qué le puedo decir yo al cañicultor? Que ese modelo me sirve para analizar el rendimiento del clima, el suelo y la variabilidad. Entonces, cuando yo le puedo hablar a él que yo puedo visualizar el clima, el suelo y la variedad, ya le estoy hablando en sus términos, porque es lo que conoce. Él no me va a conocer de modelos matemáticos, pero sí me conoce de ciertas variables que él tiene que estar pendiente, por ejemplo, cuando llueve, cuando hace mucho sol, si la tierra está seca, el tipo de suelo en el cual está, cuál es el tamaño, oh, perdón, cuál es el grado que va a tener de humedad, incluso el ambiente, no solamente el suelo, sino el ambiente. Entonces, ese tipo de información son los que a ellos les interesan. Cuando yo hablo, por ejemplo, aquí en esta última parte, yo tengo un cultivo de caña de azúcar y digo, bueno, yo tengo un dron y necesito que ese dron me vaya o me muestre como tal las plagas y las enfermedades de las plantas. Entonces, él lo va a ver allí, pero ¿qué le dice eso a él como modelo? Si yo le digo a él, bueno, tú vas a tener, en este caso, unas máquinas de soporte vectorial, se va a quedar así en shock, me va a decir, yo no sé de qué me estás hablando. Pero si yo le digo que ese dron que tiene una máquina, un soporte vectorial, ¿qué va a hacer él? Él va a decir, bueno, si eso me permite a mí
controlar las plagas, verificar qué tipo de enfermedad tiene, verificar si hay falta de agua, porque la planta como tal tiene ciertas condiciones y esas condiciones como tal se van a ver reflejadas en esa imagen que voy a tener en un momento dado. Entonces, allí es cuando el cañicultor te va a decir, yo necesito ese modelo. Sobre todo en el campo venezolano, en el cual estamos viendo que, ya déjame minimizar esto, ok, en el campo venezolano que estamos viendo que no tenemos las herramientas suficientes para ir desarrollándonos y marcar todo un modelo. Entonces, cuando yo le digo que yo puedo, a través de los grados BRIT, maximizar la sacarosa y esa IA me va a predecir el punto máximo, entonces ya el cañicultor me va a decir, me interesa esa tecnología. Cuando yo le digo que puedo crear una lógica efectiva y eficiente en cuanto a lo que es el transporte, es decir, desde que se corta la caña de azúcar hasta que se llega a, por ejemplo, a los centros de acopios donde se va a ser procesada a futuro, entonces él me va a decir, me interesa esa logística, quiero tener esa logística. Entonces, esos algoritmos, por ejemplo, en esta última parte, que son los algoritmos de optimización, le van a permitir planificar las rutas de mejoras de esa cosechadora como tal. Entonces, fíjate que esas cosechadoras que él va a utilizar son cosechadoras inteligentes. Él necesita hacer una adquisición de material para poder trabajar con una cosechadora. Entonces ya él tiene este modelo. Él tiene este modelo y ya sabemos que, bueno, le puedo explicar o le podemos explicar a un cañicultor que conoce muy poco de tecnología, pero sí que tiene en su vasta experiencia cómo cosechar la caña de azúcar, incluso sin tecnología. Entonces, en esa parte, nosotros allí es cuando le hablamos al productor, en este caso, de cómo un solo, en este caso, modelo, puede cambiar la situación. Por ejemplo, vamos a especificar en este modelo solamente el primero, vamos a hacer una zonificación precisa del campo. Yo le puedo indicar, esto es más técnico que lo que el agricultor conoce, pero en este caso yo puedo decirle que un algoritmo de clustering utilizado puede ser Casmin, puede ser el BDS Scan, que le puede hacer un scan de todo lo que sería su... Entonces, fíjense aquí, le puedo explicar a él cómo con ese algoritmo que me va a hacer un análisis de suelo, puedo hacer una redistribución por partes del suelo como tal. Entonces puedo crear zonas. Esas zonas, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a permitir al agricultor saber cuándo debe crear un riego diferente al que ya tiene, cuál sector tiene un sector o unos niveles óptimos para el cultivo de azúcar o donde puedo aplicar más producto, en este caso puede ser cualquier cal o fertilizante de residuos. Entonces, ese tipo de zonificaciones, indicarle al agricultor que ya puede hacerlo, sobre todo aquí en Venezuela, porque estamos hablando en Venezuela, en el exterior ya podemos encontrar todo lo que son cultivos totalmente automatizados, pero en Venezuela apenas estamos iniciando ese tipo de cultivos. Entonces, ¿qué pasa más allá? Entonces, ese cultivo, como bien lo había dicho el profesor Montilva, sus entradas van a ser el pH, el nitrógeno, el fósforo, la materia orgánica. Entonces, necesito crear esas entradas. El agricultor como tal no me va a ver el algoritmo, pero sí va a visualizar que él en un sistema o de repente en el celular, que en su tablet o en su computadora, él en un sistema va a poder agregar el PHP de la planta, el nitrógeno, el fósforo, la materia orgánica, las zonas, por ejemplo, cuáles están, porque la puede también dividir por zonas, va a depender de lo que se contrate en un momento determinado, porque como lo dijeron los expositores anteriores, se necesita un equipo multidisciplinario para poder trabajar con inteligencia artificial. El agricultor como tal no puede tener este modelo. El ingeniero en sistema o el ingeniero informático se va a encargar de desarrollar, pero el ingeniero de datos te va a decir qué tipo de datos, cómo va a hacer o cómo se van a estudiar esos datos. ¿Por qué? Porque de repente no es igual que yo pueda, por ejemplo, tener lo que son las variables del nitrógeno, igual que lo que tendría, por ejemplo, de lo que sería el tamaño o si yo metros en este caso, porque son
variables totalmente diferentes. Cuando yo intento, en este caso, colocar esa información tal cual en el modelo, de repente voy a tener errores, es decir, que necesito normalizar esa información. Y una vez que esa información se normaliza, entonces van a tener datos más parecidos a lo que el agricultor necesita. Entonces, ¿qué es lo que requerimos nosotros en este caso? ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere como objetivo, ¿qué es el objetivo? Maximizar el potencial de rendimiento por metro cuadrado. Eso es lo que le interesa al agricultor. Entonces, este algoritmo como tal me lo va a permitir que la acción de la gente, es decir, analizar la química del suelo, la topografía para crear mapas de precisión, eso lo puedo utilizar ya específicamente con un dron. Y entonces voy a tener otro tipo, como lo habíamos hablado anteriormente, otro tipo de modelo que va a estar fusionando. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener allí? Un agente o de repente un sistema que me va a permitir como agricultor tener un impacto financiero, es decir, optimizar los insumos en cuanto a lo que fertilizantes se refiere en un momento determinado, reducir los desperdicios, mejorar la uniformidad del terreno, ese tipo de información que es lo que al campesino, perdón, en este caso al agricultor, le interesa obtener. Esa estructura detrás del campo también sigue trabajándose con lo que es los mejores datos o la mejor información que voy a tener en un momento determinado. Como lo habíamos dicho al principio, vamos a necesitar esa ingesta de datos que viene de drones, que viene de satélites. Entonces estamos hablando del data lake, dónde se va a guardar esa información y cómo se va luego a procesar en la nube. ¿Por qué? Porque cuando hablo de grandes cantidades de datos, no estoy hablando de algo que yo puedo tener en un computador normal, porque necesito ciertas características en un equipo para poder trabajar esa información. Entonces, por ejemplo, no todos los agricultores para trabajar con inteligencia artificial me pueden comprar un equipo i7 porque, o i5, perdón, que son las características mínimas que necesita un computador más ciertas informaciones o más ciertas herramientas tecnológicas que necesito para poder procesarlo. Pero lo que sí puede hacer el productor que ya está, o un producto que ya está en la nube y poder trabajarlo. O pagar a un equipo de desarrolladores que igual van a necesitar trabajar en la nube. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Hay servidores como en el caso de Amazon, de Google. Google tiene diferentes opciones para trabajar en la parte de lo que es ingeniería. En la nube también vamos a conseguir los diferentes modelos para validación de la IA, el entrenamiento de la IA. Y por supuesto, luego vamos a tener esa acción que sería lo que se le va a mostrar o lo que va a tener el agricultor, que serían los dashboards o esas APIs sobre esas máquinas virtuales que va a tener allí. Entonces, para ello es importante que el, el agricultor conozca que va a contar con una plataforma de datos donde se van a guardar sus datos agrícolas. Esas fuentes de datos que dice, es fundamental contar con un sistema centralizado. ¿Por qué? Porque el sistema centralizado es el que le va a permitir integrar todos esos datos que él va a guardar. Pero por supuesto, hay que informarle al agricultor que esos datos deben deben ser totalmente parecidos a la realidad, porque yo voy a obtener lo que yo voy a ingresar a la nube. Si mis datos están errados, voy a obtener cuando vaya a trabajar con esos datos también van a estar erradas. Entonces es importante esa fuente de datos y explicar el por qué esos datos deben estar con calidad, porque si los datos no tienen calidad, ejemplo, si yo tengo un agricultor que tiene una persona a su cargo y está cargando esa información al sistema, pero tiene vamos a decir, un problema emocional, ¿qué es lo que pasa? De repente, si se equivoca en un dato, ya hay parte de esa información que está errada. Entonces, es importante crear ciertas situaciones para que cuando se esté trabajando, sobre todo con los datos que se van a ingresar a esa inteligencia artificial como tal, sean íntegros como tal. Entonces, que además de eso, porque esa ingeniería como tal o esos datos van a contar con una ingeniería de sistema y una información en la nube y que hay una arquitectura robusta. En este caso, de repente podemos ciertas plataformas, pero es que esas plataformas también, detrás de esas plataformas que nosotros utilizamos constantemente para
poder verificar qué aplicación está en la nube, están los servidores de Google, los servidores de Microsoft, en este caso de Azure, que nos van a permitir almacenar, procesar y ejecutar algoritmos a escala. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas a las cuales nosotros les compramos esas herramientas tecnológicas, lo que hacen es simplemente utilizar los transformers de Google, que ya lo tienen todos los servidores, para poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos transformers se crearon en 2017, fueron avanzando con el tiempo y empresas como OpenAI hicieron modificaciones y por eso es que vemos cómo la inteligencia artificial generativa ha aumentado, porque a ese modelo que se presentó al inicio se le hicieron modificaciones. Pero todo eso tiene grandes servidores en la nube. Entonces, cuando hablamos de lo que son los datos en inteligencia artificial, obligatoriamente estamos hablando de que todo dato está en la nube cuando se va a procesar con grandes algoritmos o algoritmos de escala, sobre todo si estoy hablando de modelos para caña de azúcar. Eso nos va a permitir tener estadísticas y análisis de datos, por supuesto. Sí, esos datos ya no se van a mover de un lado a otro. La IA en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? O qué es lo que le explicamos nosotros al agricultor, que va a ir directamente donde están esos datos, que gracias a las plataformas, como una de las tantas que habían trabajado, el Snowflake, el BigQuery, lo que vamos a hacer a través de ese modelo es procesar esa cantidad de datos. Entonces, esa forma también es importante que el agricultor, en este caso cañicultor, sepa cómo se van a procesar los datos y eso es importante, dárselos a conocer. Entonces de allí es donde viene que hay ciertas herramientas en la IA que le permiten trabajar con esa agricultura en la nube. Entonces tenemos a gente como Microsoft, como IBM, John Deere, que es el encargado, por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de maquinarias. Entonces, parte de esos tractores y de esas maquinarias que se utilizan actualmente ya vienen con dispositivos que manejan inteligencia artificial. Entonces, es importante, y como lo había dicho anteriormente, si yo tengo un equipo o una maquinaria que tiene 4 metros de largo, yo no puedo utilizar esa maquinaria o no puedo poner sensores cada 2 metros o cada 3 metros porque se va a perder información. Entonces, es importante saber con qué herramientas podemos contar en la nube que me van a procesar grandes cantidades de datos y que de repente me van a ofrecer soluciones en un momento determinado. Pero hay 3 que le interesan al agricultor. ¿Por qué? Porque en ese caso van a poder trabajar, por ejemplo, tenemos el Google Earth, el Earth, que combina un catálogo de imágenes satelitales, un conjunto de datos geoespaciales con capacidades de análisis a escala planetaria. Entonces, si ustedes ubican esta herramienta, van a poder visualizar que combina imágenes satelitales en cualquier parte del mundo. Entonces, es importante para el agricultor saber cómo manejarla. En la exposición que tuvimos el año pasado, se le mostró cómo utilizar esta herramienta para que ellos pudieran trabajar y visualizar cierta información, cómo se maneja. Tenemos otra, que es el GeoInnova, que es una plataforma libre de consultoría geográfica especializada en estudios territoriales y ambientales en tecnologías geoespaciales. ¿Por qué? Porque es importante conocer el campo, es importante conocer qué es lo que tengo y saber qué puedo hacer con ello. Tenemos lo que sería el Google DeepMind, que ya incluso está abierto a desarrolladores a nivel mundial. Anteriormente había un grupo de desarrolladores que utilizaban las herramientas de Google, estaban solamente abiertas para desarrolladores. Pero en la actualidad, muchos de esos modelos ya están trabajando o ya tienen una licencia libre y otros, para las personas que estén interesadas, pueden ingresar como desarrolladores de Google. Google te va a estar constantemente instruyendo en todo lo que son sus herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en esa parte es importante que se puedan tener en cuenta que estos modelos de inteligencia artificial que integran datos se pueden tener al alcance de la mano. Entonces, es importante los equipos multidisciplinarios.
Esto que está allí realmente se puede manejar de forma muy concreta en esta imagen. ¿Qué es lo que nosotros ingresamos al sistema? Nosotros, esas entradas las podemos hacer a través de sensores con el Internet de las cosas, trabajando con Internet de las cosas, con los drones, con imágenes satelitales o simplemente con las maquinarias. Esas tipo de información se va a manejar en diferentes zonas dependiendo de lo que yo vaya a utilizar. Es decir, aquí solamente tengo dos, pero hay muchos más. Dependiendo del modelo en el cual yo vaya a trabajar, en este caso, yo puedo utilizar el modelo que va a estar en la nube y le puedo decir, oja, ¿qué quiero? Si yo no solamente lo que quiero es ver una imagen, visualizar un sector, yo podría trabajar con un modelo de lo que sería un modelo de visión. ¿Para qué? Para que pueda percibir, para que pueda comprender esas imágenes, esos textos simultáneamente. ¿Qué es lo que hace ella? Esa imagen como tal, ya tengo un modelo que me va a permitir expandir cada píxel de la imagen y reconstruir para verificar si ya lo que yo tengo en el modelo se parece a lo que me está enviando el agricultor. Pero también podría tener simplemente, bueno, ya yo no quiero trabajar con ese modelo de visión, yo lo que quiero es trabajar con un modelo de razonamiento como tal. Entonces, cuando yo voy a trabajar con un modelo de razonamiento, yo lo que voy es a planificar y a priorizar las decisiones. ¿Cuándo riego o cuándo no? ¿Cuándo corto o cuándo no corto? Y entonces, este tipo de maquinarias o este tipo de input son los que me van a decir, o este tipo de entradas son los que me van a indicar qué es lo que debo hacer en un momento determinado. También tengo la parte de los modelos o los grandes modelos, en lo que es la parte de acción, que me va a indicar qué acciones voy a ejecutar, qué tipo de aplicaciones voy a utilizar para que la maquinaria que estoy utilizando o los equipos tecnológicos que estoy utilizando puedan trabajar. Y hay algo mucho mejor que lo vamos a ver más adelante, es que todos estos modelos a futuro pueden integrarse. Y eso es lo que se le quiere dar a conocer al agricultor. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos islas. Si ustedes lo ven aquí, es una isla. Yo tengo un modelo que por los momentos ejecuta acciones dependiendo de la maquinaria que tengo. Segundo, puedo un modelo racional y priorizar el riesgo. Tengo un modelo que percibe y comprende imágenes. Eso por los momentos me va a dar salida a dashboard, es decir, lo que conoce el usuario. Esto es lo que conoce el cañicultor. Esos dashboards que me pueden indicar cuánto es la temperatura, cuál es la zonificación, cuántos son los niveles de fósforo que tiene un terreno. Eso lo puede visualizar a través de un dashboard, que son lo que me da la API. Esas API que están relacionadas con lo que son los riegos y cosechas, es decir, en una maquinaria yo puedo tener una app, como en este caso lo tienen los equipos de John Deere y otros más, pero este por ser uno de los más utilizados a nivel mundial, que ya te manejan inteligencia artificial como tal. Y eso es importante. Entonces, cuando el cañicultor puede o sabe que puede utilizar estas herramientas de una forma muy sencilla, es decir, yo aquí no estoy explicando modelo, solamente estoy diciendo qué realiza. Uno percibe, uno razona y el otro actúa. Pero a futuro, ¿qué es lo que se quiere? ¿O a dónde van las grandes o dónde va la tecnología? Todavía falta mucho para Venezuela, pero cuando yo le digo a un agricultor que a futuro la economía mundial, o en el caso muy específico de la caña de azúcar, puede ser manejado por un cerebro central, es decir, un agente IA. ¿Y qué es un agente IA? Es aquel, vamos a decir, inteligencia artificial que va a unificar cada uno de los modelos. Ahorita tenemos modelos, por ejemplo, modelos de visión o del Random Forest, que simplemente trabajan aislados porque unos se encargan de la zonificación. Y entonces solamente zonifico, verifico cómo está el campo y cómo puedo distribuirlo para obtener los sensores. Tengo otro muy aparte que de repente no está relacionado, pero que me permite ver en este caso cómo es la detención temprana de plagas. Entonces, imagínense que este tipo de información se tiene
automáticamente en una. Pues ya estamos en ese tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial de los agentes, pero ya no es un solo agente que me puede generar una información. Por ejemplo, el Notebook LM, yo tengo una aplicación de Gemini que me permite a través de mis informaciones poder generar informaciones nuevas, poder verificar si estoy yendo por el lado correcto, porque funciona como un agente que me puede analizar esa estructura de datos que tengo y luego dar un ejemplo. ¿Por qué tienen que ser de artículos, de información, de documentos que realmente sean confiables? Porque eso es lo que yo voy a alimentar, esa inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial me va a permitir, mire, en un momento determinado, unificar cada uno de ellos. Entonces, esto es a nivel mundial lo que se está generando o a donde se quiere llevar ese sector de la caña de azúcar. Es decir, ya no solamente voy a verificar cómo está creciendo la planta, sino que voy a tener unificado desde el principio hasta el fin lo que sería la inteligencia artificial. Entonces, por aquí ya estamos terminando nuestra exposición. Gracias de verdad. Muchas Entonces, gracias, Marina. Felicitaciones, vale, muy interesante todo. Esa experiencia es muy valiosa, de verdad que marca un camino y un escenario que debemos multiplicar a nivel, digamos, de otros cultivos y otros sistemas de producción, porque realmente es el camino, es lo que nos está ofreciendo la tecnología y debemos ponernos en la ruta de su aprovechamiento. yes. Bueno, hemos concluido las tres exposiciones que teníamos dentro del programa. Realmente estamos muy complacidos, ¿verdad? Por el contenido y la profundidad y la profesionalidad con que se han tratado los diferentes temas, con lo que lo han tratado y se han expuesto sus experiencias los diferentes expositores, los diferentes conferencistas. Queremos agradecerles su espontaneidad y su disposición a compartir sus conocimientos y sus experiencias en la academia y con todos los que han asistido. Les informo que, bueno, el video del evento, junto con todas las presentaciones de los expositores, van a ser divulgados, van a ser difundidos dentro de todos los que se registraron y los que están en el directorio de la academia ya incluido. O sea que lo vamos a hacer a la brevedad posible, dado, digamos, el interés que se ha manifestado en cuanto al material que han aportado los diferentes conferencistas. Realmente el desafío es muy grande, otro reto más que tiene el país por delante, donde debemos todos participar y donde todos debemos dar nuestras competencias y nuestras fortalezas para avanzar en ese camino, porque realmente es de utilidad y puede dar los resultados que siempre hemos ansiado para el desarrollo agrícola nacional y su participación en lo que es la dinámica del sistema económico venezolano. Vamos entonces a pasar para las preguntas. Como estaba previsto, ¿verdad? Buenos días. Vamos a empezar entonces con las preguntas que se han recolectado a través del chat. Primera pregunta. ¿Qué elementos debe considerar una hoja de ruta para Venezuela que tenga por finalidad la generación, transferencia y aprovechamiento de las tecnologías emergentes? Esto en el caso de la aplicación de la inteligencia artificial en el agro venezolano. Creo que Profesor, podría aportar algo allí, ¿no? En esa adelante, pregunta. profesor. Sí, pero primero que nada quisiera reconocer las magníficas intervenciones del doctor Berlín Olivares y de la profesora Marina Fuentes. De verdad que me siento sumamente complacido de haber participado en este foro, porque bueno, la calidad de las presentaciones son de muy alto nivel, la presentación del doctor Olivares y de la profesora Fuentes. Así que complacido por esto. Bueno, mire, en relación a esa pregunta que me parece sumamente importante, porque esta pregunta nos lleva a pensar cómo podemos introducir todas estas tecnologías en un país que se ha quedado rezagado en el tiempo desde el punto de vista tecnológico. Fuimos uno de los países más avanzados de Latinoamérica hace unos cuantos años atrás, ¿no? Por las diversas situaciones que todos conocemos, pues nos quedamos desplazados en el tiempo. Por ejemplo, menciono nada más uno, es el uso de los drones
que es hoy en día fundamental en todas estas áreas, tanto ambiental como agrícola. Bueno, eso está muy controlado en el país. O sea, usar un dron, comprar un dron, requiere una permisología que no es nada fácil obtenerla. Entonces, por ahí ya empiezan las limitaciones. Pero yo creo que para poder resolver esto y poder avanzar rápidamente y recuperar el tiempo perdido, el punto más importante de todo esto es la formación. O sea, necesitamos invertir en formación, tanto a nivel universitaria como a nivel técnico. Es decir, necesitamos formar a los agricultores por un lado con estas nuevas técnicas, pero también necesitamos reforzar las universidades y darle apoyo a todas estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Fíjense, la inteligencia artificial debería ser hoy en día una disciplina transversal. Es decir, todas las carreras universitarias deberían utilizar la inteligencia artificial, así como hay asignaturas que son transversales, como el caso de las matemáticas, la filosofía u otras disciplinas que son transversales a la mayoría, sobre todo en el área tecnológica. Entonces hay que fomentar la formación en inteligencia artificial a nivel transversal, todas las disciplinas. Luego hay que fomentar también el desarrollo de disciplinas como por ejemplo ciencia de los datos e incorporar en cada una de esas disciplinas tanto el manejo de los datos como la inteligencia artificial. Luego es importante que a nivel nacional se desarrollen políticas que impulsen el uso de estas tecnologías en los distintos sectores de la economía nacional. Hay que crear planes de desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, para poder impulsar la aplicación de estas tecnologías en distintos sectores. En este caso, en el sector agrícola, en el sector ambiental. Y un aspecto muy importante es que el gobierno tiene que proporcionar financiamiento para estos proyectos. O sea, sin financiamiento es muy poco lo que nosotros podemos hacer. Entonces, yo creo que estos 4 elementos, formación, política, planes de desarrollo y financiamiento, son los que nos permiten responder esta pregunta que acaban de, bien interesante, que colocó, creo que la Academia Nacional, ¿no? No sé Muchísimas si... gracias, doctor Montilva. Ok. Sí, en ese sentido, aquí hay una pregunta también que creo que está muy relacionada. Dice acá, yo creo que parcialmente ya usted la respondió, pero insisten en cómo estamos actualmente en el país en relación al uso de estas tecnologías. Bueno, en este caso, Venezuela tiene muchas deficiencias en cuanto al uso de estas tecnologías. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con los cañicultores, he visto todavía hay cañicultores que no conocen siquiera cómo trabajar, por ejemplo, con Gemini. Es simplemente una inteligencia artificial generativa que ya está. Recordemos también que muchos de esos cañicultores tienen una edad superior a los 50 años. Entonces, ese tipo de variables, cuando no llevamos desde la formación, como lo decía el profesor Jonás Montilva, hacer que la población se interese no por la tecnología en cuanto a redes sociales o cómo utilizarla de repente para visualizar cierta información, sino para aprender cómo esa inteligencia artificial o cómo esa tecnología puede mejorar mi campo de acción. Entonces, allí es donde está enfocado. Una de las cosas, bueno, que se pretende a través de la Facultad de Agronomía es formar no solamente a los estudiantes, sino formar a los docentes para que puedan saber no solamente de inteligencia artificial, es que tenemos una cantidad de tecnologías avanzadas que no se utilizan en las aulas. Por ejemplo, tenemos Internet de las cosas. ¿Quién me puede decir quién en su aula automáticamente o está en la actualidad utilizando el Internet de las cosas para poder trabajar? ¿Está trabajando con realidad virtual aumentada? No la conocemos. Y todo eso es parte de esa tecnología que necesitamos. A Venezuela nos falta mucho, nos falta invertir en la parte agrícola, sobre todo, del hecho de verificar que la información que genera el campo es importante para poder conocer qué podemos hacer a futuro. Eso yo creo que es una de las partes más importantes. Todavía tenemos sectores que la parte de riego es deficiente. Entonces, necesitamos inversiones muy puntuales, pero que tienen que ver con todo el agro, porque no es solamente aquí la caña de azúcar, es cada uno de los sectores productivos. Verificar en las zonas, por ejemplo, cómo se maneja en diferentes zonas lo que es la parte hidrológica. Puedo medir el estrés hidrológico en diferentes cultivos. Puedo verificar la humedad, cuándo puedo plantar, si el terreno es apto en cada uno de los cultivos. No.
porque tenemos pequeños productores que lamentablemente no tienen esa información a la mano, sino que simplemente manejan con lo que han aprendido a través de sus padres, a través de las personas con las que han tenido contacto. Pero a nivel tecnológico no, y eso significa una concientización a través de cada una de las universidades, a través del Estado, de ir indicándole al cañicultor cómo puede hacer, o a cualquiera de los, el sector agrícola, cómo puede hacer para mejorar todo lo que es su proceso productivo, sea el cultivo que sea. Muchísimas gracias, profesora. Avanzamos entonces con otra pregunta que está acá y dice, ¿hasta dónde limita la escasez de estadísticas agrícolas y climáticas la aplicación de inteligencia artificial en el campo? Bueno, mientras el profe es jornada activa, en todas. ¿Por qué? Nos basamos en datos. Incluso esos datos no son cualquier dato. El profesor Ronald Montillo lo puede explicar mejor. Tengo un universo de datos. Ese universo de datos debo separarlos dependiendo de los modelos que vaya a utilizar en centroides, es decir, en zona. ¿Cómo voy a utilizar el modelo? Los datos que más se repiten entran a una normalización. Entonces, no es solamente datos, es el tratamiento de esos datos que les doy, porque son los que me van a llevar o los que me van a indicar cómo puedo hacer, qué es lo que debo hacer. Entonces, allí, de por sí, el experto, el profesor Jonás Montillo. ¿Podría complementar alguna información, profesor Montillo? Sí, sí, claro. Aquí hay que diferenciar los datos en dos grandes sectores. Primero, los datos que proporcionan los organismos internacionales, sobre todo datos de temperatura, todos los datos geológicos, datos geográficos, que están en los repositorios. Hay una enorme cantidad de repositorios internacionales que son datos que provienen de los satélites y de distintos mecanismos de sensoriales, pero ese tipo de datos es de datos genéricos, ¿ok? Y necesitamos otros datos muy específicos. Por ejemplo, en el caso particular de la agrícola, pues los datos del suelo son específicos de la zona en la cual se quiere evaluar. Entonces hay que separar estas dos cosas. Tenemos datos genéricos que los podemos tomar de las distintas fuentes y hay datos específicos. Los específicos son los más difíciles de captar porque requiere obviamente técnicas como el que mostré en mi ejemplo de Internet de las Cosas, un sensor, un kit de sensores que puedan tomar las muestras directamente en el campo. Entonces es importante separar esas dos cosas y saber que independientemente de la fuente que se use, siempre hay que validar los datos, hay que procesarlos, porque a lo mejor los datos que nos generan, por ejemplo, estos organismos internacionales, no están en el formato que nosotros necesitamos para poder correr los modelos. Entonces hay una etapa de preprocesamiento que bien la mencionó la profesora Marina, y la mencionó también el doctor Berlín Olivares, que son fundamentales. Yo creo que al final de la presentación del doctor Olivares, él mencionó todas las fuentes estas de información, que son información genérica, que aplica prácticamente a cualquier tipo de proyecto, ¿no? No sé si está en línea, doctor Olivares. ¿Podría, por favor, si puede complementar alguna información al respecto? Sí, bueno, básicamente es eso. Yo en la ponencia lo que les decía era que hay datos, que no todas las tecnologías son costosas, ¿ok? Se pueden consultar. Hay dos cosas, ¿no? Que por ahí vi una pregunta y es el costo, ¿no? Por ejemplo, de implementar las tecnologías, ¿no? Y el costo de entrada es mucho más bajo que hace una década. Por ejemplo, el acceso a estas imágenes satelitales y de muchos modelos es gratuito, pero el gasto real realmente va a estar es en la interpretación técnica o en los sensores que se instalen en esa finca, si se requieren, o incluso el acompañamiento profesional que se pueda tener. ¿Ok? Entonces, no es solo cuánto cuesta implementar la tecnología, sino el riesgo o cuánta ineficiencia estamos reduciendo al usarla, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjese usted, en relación al tema costo, está una pregunta que la voy a leer. ¿El costo actual de implementar la tecnología para recolectar y analizar los datos en una explotación agrícola es atractivo en comparación con los rendimientos futuros promedios de la actividad agrícola cualquiera que sea? O al menos la más usualmente desarrollada, por ejemplo, en cultivos de ciclo corto, frutales, o en ganaderías regenerativas, por nombrar algunas. Esto independientemente del tamaño de la explotación, ¿es atractivo esa inversión? A ver, bueno, yo creo que depende del tipo de cultivo, claro, porque por ejemplo los frutales, en el caso del cambur, ¿no? De las musáceas,
Si tú vas a hacer alguna inversión por hectárea, pues obviamente va a ser mucho mayor. Y en este caso los cultivos son plurianuales, entonces el retorno pues puede ser un poquito más atractivo, ¿no? Y para evitar pues cierto tipo de estrés o de mala fertilización, en fin, ¿no? Eh, a ver, eso o sea, es completamente independiente del tamaño. Las explotaciones grandes, por ejemplo, el impacto porcentual se va a traducir en cifras muy significativas, pero en las pequeñas explotaciones, si tú adoptas individualmente, pues puede no ser tan eficiente. Entonces allí la clave es el modelo colectivo también, las asociaciones, las cooperativas, todo Exactamente. eso, la asistencia técnica compartida, todo esto, los servicios por suscripción, eso te ayuda mucho. ¿Ok? Yo creo que la cuestión de los costos no es tanto el costo adicional, sino es como la herramienta para proteger el margen y reducir la incertidumbre. ¿Ok? Principalmente eso. Pero la tecnología, cuando se usa para anticiparse, suele ser económicamente atractiva en la mayoría de los sistemas productivos, cuando se usa justamente para eso, para anticiparte ante decisiones críticas, bien sea de riego, fertilización o de aparición de alguna plaga, en fin. Excelente, muchas gracias. Pregunta aquí también uno de los presentes si se conoce que si hay en el país actualmente desarrollo de investigaciones y construcción en robótica para el agro. Los profesores que están aquí en las universidades UCB, ULA, ¿conocen algún proyecto que esté en marcha relacionado con robótica de campo aplicada al agro? Yo, en mi caso, no. Creo que No, sí. Bueno, sé que en Venezuela hay aplicaciones o en este caso trabajos que están yendo hacia esa parte, pero casi todos están en modelos y hasta que no salgan a la luz pública va a ser difícil que nosotros conozcamos exactamente cuál es. Em, Vamos a decir, en la Facultad de Agronomía hay simplemente proyectos, pero en la ejecución real como tal, por los momentos no. Preguntan acá, ¿existen protocolos estandarizados para recolectar datos agrícolas en distintas regiones del país? no sé, no. Yo creo que allí está lo de las bases de datos generales, la forma como ellas captan los datos, son los formatos que normalmente se utilizan, pero todo depende del tipo, digamos, de los datos que se requieran. Es decir, cada aplicación requiere los datos en un formato especial y cada algoritmo también demanda datos colocados en un formato especial. Entonces, siempre va a haber un proceso de transformación de los datos que se tomen de la fuente a los datos que realmente se necesitan para poder alimentar los algoritmos. Entonces allí pues obviamente el formato varía, pues no, el formato quizás no sea tan importante el de la fuente porque va a haber un procesamiento previo de transformación del dato que viene de la fuente al dato que alimenta el algoritmo. Bueno, dos cositas yo quería agregar los comentarios que se han oído, que se han presentado los diferentes expositores, ¿no? Uno es el hecho de que existe una cátedra de la academia que está relacionada con las universidades y donde va a haber un expositor sobre el tema de la robótica, en específico dentro del módulo que va a desarrollar, se va a desarrollar sobre el sistema agroalimentario. Ese sería bien importante por el hecho de que nos va a presentar, digamos, una panorámica tanto de la utilidad y como, digamos, el nivel de desarrollo, el estado del arte en el país, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, creo que nosotros venimos trabajando dentro de la comisión con la creación de grupos. Tenemos un grupo, por ejemplo, de financiamiento climático, tenemos un grupo que trata el tema de las cuencas hidrográficas. Yo voy a proponer y llevar a la próxima reunión ordinaria la creación de un grupo que tenga que ver con la parte esta de agrotecnología y en específico utilización de la tecnología emergente, porque es una forma, digamos, de ir comunicándose con la comunidad y de ir adelantando acciones. Inclusive, por ejemplo, tomando como ejemplo el de la cuenca, se arrancó con un pronunciamiento sobre la situación y la importancia, la trascendencia que tiene el tema para, digamos, el abastecimiento de agua, tanto doméstico como industrial y otros usos. Entonces yo creo que vamos a tener que adoptar ese esquema de trabajo
porque realmente hay que motorizar un conjunto de acciones que la academia está en la responsabilidad por su competencia y por su ley de creación asumir. Entonces, bueno, la participación del profesor Montilva sería espectacular y necesaria, igual que la de Barlin y Marina, y bueno, y de una vez le digo, pues que yo no creo que eso vaya a tener ninguna objeción y vamos a empezar a avanzar para ver cómo motorizamos y andamos para impulsar la utilización, la transferencia tecnológica y la utilización de estas herramientas y tecnologías en el campo de la producción concreta. Además que es una preocupación de la academia, el hecho de llegar al sector productivo como el destinatario final, el usuario más importante y el usuario más necesitado de todas estas transformaciones. Gracias, pues. Eso es lo que yo quería agregar. Bueno, Rita, ya dentro del programa nos queda tu presentación de lo que Sí, ciertamente. fueron los aspectos relevantes de toda la conversación que hemos tenido, que por demás, reitero, ha sido muy productiva, muy interesante, ha sido relevante y nos pone en una situación bastante de conocimiento bastante exhaustivo y bastante completo de la situación de esta utilización. Bueno, vamos entonces a darte la palabra Bueno, para que tú nos des el resumen del evento. sí, como no. Voy a permitirme leer unas notas que tomé durante la presentación y posteriormente voy a proyectar una lámina con las conclusiones. Tuvimos 3 presentaciones, iniciamos con la ciencia de datos y su importancia en las aplicaciones agrícolas y ambientales de la inteligencia artificial a cargo del doctor Jonas Montilva. Allí se destacó la importancia de la ciencia de los datos en las aplicaciones agrícolas y ambientales de la inteligencia artificial. Los puntos más claves fueron el rol de los datos, la ciencia de los datos y la integración de los datos con la inteligencia artificial. En este caso, se indicó que los datos son fundamentales para los modelos de IA porque permiten aprender patrones, identificar relaciones y hacer predicciones para la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos. Asimismo, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que utiliza métodos, procesos, algoritmos y sistemas de software para extraer conocimientos significativos de datos estructurados y no estructurados, provenientes de distintas fuentes. Asimismo, la integración entre la ciencia de datos y la IA es particularmente importante en aplicaciones como la agricultura y la gestión ambiental. Una gestión eficaz de los datos respalda el entrenamiento de los modelos de IA, los algoritmos de aprendizaje automático y el análisis mismo de los datos, predictivo y prescriptivo. En el caso de la presentación del suelo a los datos, la inteligencia artificial regenerando la agricultura, por parte del doctor Barlin Olivares, allí se analizó el papel transformador de la inteligencia artificial y los datos de observación de la tierra en la regeneración de los sistemas agrícolas. Se destaca la crisis global de los suelos agrícolas debido a la degradación, compactación y pérdida de carbono orgánico causado por las prácticas no sostenibles que han llevado a la pérdida de 1/3 del suelo cultivable en todo el mundo. También se enfatizó sobre la distinción entre la agricultura de precisión y la predictiva, siendo esta última la que aprovecha modelos de IA que integran información sobre clima, suelo, prácticas de manejo e imágenes satelitales para anticipar escenarios productivos, reducir riesgos y optimizar recursos. Se destacó también que los beneficios incluyen hasta un 50% de ahorro en agua, fertilización eficiente, detección temprana de plagas y enfermedades y una mayor resiliencia del suelo. Casos de éxito muestran un aumento en los rendimientos, reducción en el uso de insumos y gestión sostenible específica de cada sitio mediante los índices como NDVI y NDWI. Cerramos con el uso de la inteligencia artificial aplicada al cultivo de la caña de azúcar, donde el ingeniero Marina Fuentes destacó que la inteligencia artificial se presenta como una herramienta que transforma el cultivo de caña de azúcar mediante el análisis de datos, herramienta en la nube y agentes autónomos. Y puede abordarse en muchos casos a través de una inteligencia artificial que aprende y se adapta. La inteligencia artificial generativa, Big Data, Cloud Computing son fundamentales para el futuro de la agricultura. Se utilizan modelos de difusión, redes neuronales y redes generativas adversativas para mejorar la producción agrícola. Asimismo, los modelos de lenguaje de gran tamaño y agentes de IA son herramientas clave en la toma de decisiones. Por su parte, nos mostró la estructura detrás del campo. La utilización de sensores, drones y algoritmos son esenciales para analizar datos en cultivos de caña de azúcar. La integración de análisis de datos mejora la calidad de la información agrícola.
Asimismo, la utilización de arquitectura en nube, plataformas que están disponibles para que los interesados accedan directamente a los datos. En la agricultura en la nube se combinan imágenes satelitales y conjuntos de datos geoespaciales para análisis a escala planetaria. Asimismo, se ofrece una plataforma web para estudios territoriales, ambientales, tecnologías geoespaciales. Un modelo de IA integra datos de observación de la Tierra para revolucionar el mapeo y el monitoreo global. Asimismo, más allá de algoritmos básicos e inteligencia generativa en agro, se exploraron agentes de razonamiento y la calidad de datos e interacción en la agricultura. Los agentes autónomos unificados mejoran la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones agrícolas. Las ideas más importantes en esta ocasión. Conclusiones entonces del foro Inteligencia Artificial aplicada en agricultura, ambiente, avances y desafíos. La IA está transformando el manejo de cultivos. La integración de tecnologías avanzadas, sensores, drones, algoritmos, modelos de aprendizaje profundo, redes generativas adversativas y modelos de lenguaje de gran tamaño permiten una gestión más eficiente y sostenible, optimizando procesos como la zonificación, detección temprana de estrés, predicción del crecimiento y rendimiento, maximización de la sacarosa, caso en la caña de azúcar, logísticas de cosecha y uso de maquinaria inteligente. Al contar con sistemas centralizados de datos y arquitecturas en la nube para almacenar, procesar y analizar información a gran escala, la IA no solo analiza datos, sino que también genera pilares de acción completos mediante agentes autónomos, mejorando la rentabilidad y la sostenibilidad en la agricultura. La IA revoluciona el sector agrícola mediante la integración de tecnologías avanzadas y la optimización de procesos. El futuro de la agricultura se construye sobre decisiones informadas impulsadas por la ciencia, los datos y la innovación. Y cerramos con esta idea importante. La tecnología potencia en lugar de reemplazar la experiencia de los productores. Muchas gracias. Gracias, Rita. Bueno, entonces tenemos nuestras conclusiones. Tenemos la iniciativa de formar el grupo de trabajo en esta línea de acción, bueno, para la cual tomaremos contacto a través de la Secretaría de la Comisión para iniciar las actividades, y creo que el punto de arranque debe ser un pronunciamiento llamando la alerta acerca, digamos, del estado de rezago en el cual nos encontramos y la necesidad de incorporar esto en todos los planos, como dijo el profesor Montilva, en el plano educativo, en forma de la formación y la capacitación y en el plano de la investigación y en el plano ya operativo concreto a través de programas de financiamiento y políticas públicas que estimulen la incorporación de estas tecnologías al campo de la producción. Mira, yo creo que debemos darnos por satisfechos, ¿verdad? Por los resultados alcanzados, digamos, por la calidad del evento que pudimos disfrutar, que pudimos tener, que hemos tenido. Y bueno, y muchas gracias. Y nuevamente reitero nuestro agradecimiento a los expositores que muy gentilmente y de una forma muy desprendida dieron su experiencia, sus conocimientos a todos los que hemos participado. Muchas gracias y bueno, estamos con el compromiso de darle continuidad a esta línea de acción dentro de la comisión y dentro de la academia. Yo, inclusive estaríamos incorporando la Comisión de Ciencia y Tecnología, que también tiene que ver, y la Comisión de Geomática, o sea que sería una intercomisiones también que deberíamos para, digamos, darle la integralidad y sumar el mayor número de esfuerzos y voluntades. Tenemos por ahí entre la audiencia al ingeniero Daniel Horacio, que también ha sido un promotor de la aplicación de tecnologías en los llanos occidentales, en portugués específicamente, y que ha hecho avances importantes en la parte de cereales. O sea, inclusive pudiésemos ir recopilando esos esfuerzos individuales que se han venido haciendo para socializarlo también y transferirlo como un ejemplo de actividad y de actitud que se debe tener en cuanto a la tecnología y, digamos, la confianza en eso como herramienta de progreso y desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos.